CAF está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia y el mundo que nos rodea. Voy a tratar de avanzar lo más rápido posible para que podamos adquirir entendimientos. Además, hoy día es viernes. Desde la Kabbalah está la idea de que los días viernes se empieza a recibir el sustento de todo el trabajo emocional que hicimos en la semana. Porque también parte como del propósito, como que se concibe como el ser humano, es de que nosotros estamos acá principalmente como para trabajar nuestras emociones. Voy a comenzar con esta cita. La libertad no se encuentra en la ausencia de restricciones externas, sino en la liberación de las limitaciones internas que nos impiden alcanzar nuestra verdadera naturaleza divina. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos que ir afuera, al mundo, a ir a derrotar nuestros dragones. Nuestros dragones son aquellos que tienen capturada cierta libertad nuestra. Yo puedo no medirme con la comida y soy preso de la gula. Y lo interesante de aprender a controlar esos apetitos, ya sean a veces intelectuales, emocionales o físicos, porque así nosotros fortalecemos la fuerza de voluntad. ¿Y qué es la fuerza de voluntad? La fuerza de voluntad, les voy a mostrar acá el árbol de la vida, que es desde donde yo obtengo estos conocimientos. Se dice que Siddhartha Gautama meditó mucho tiempo bajo un árbol. Yo siempre he pensado que es probablemente bajo este árbol, que no sé si conocen el árbol de la vida. Este es el árbol de la vida, el cual tiene 10 esencias. Estas 10 esencias representan las 10 esencias con las que se construyó toda la existencia y todo el universo. Todo la cadena infinita de los mundos que se reproducen a través de este algoritmo, que es un algoritmo no matemático, sino que es un algoritmo de la naturaleza. Pedro, Se no supone sé. que estas 10 esencias constituyen, que en realidad estas son 10 vasijas. ¿Y las vasijas qué son? Por ejemplo, CAF es es una vasija de espiritualidad, es un espacio, pero no un espacio vacío, sino que es un espacio que congrega, y congrega almas, congrega personas que vibran en cierta sintonía y que además dentro de ese espacio, de esa vasija, se producen muchas cosas y esa misma luz va aumentando o va sufriendo transformaciones. Asimismo son las sefirot. Estas son 10 vasijas y de acuerdo a la madurez que tengan estas 10 vasijas, la luz va a ir adoptando la forma de estas vasijas. La vasija de la cual yo les voy a hablar hoy día es de Yeburá. ¿Y por qué Yeburá? Porque Yeburá está muy ligada a la transformación. Y si nosotros queremos aprender a transformar nuestras vidas, queremos aprender a vivir en otro mundo, un mundo que no estamos disfrutando, que nos está conectando directamente con nuestra esencia, tenemos que aplicar Geburah. Y tal como les digo, esas restricciones que a veces son lo que impiden que vivamos ese paraíso que tenemos en nuestras mentes, siempre hay que preguntarse, ¿qué es lo que me separa de eso? Porque muchas veces nosotros decimos, es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque aprendimos que ciertas cosas son imposibles. Entonces, ahí, ahí lo que ocurre es que nuestra conciencia se empieza a alimentar de creencias en vez de biná.
¿Y qué es Binah? Binah es nuestra madre celestial. Es como también un símil de la Virgen María. Es quien por la misericordia baja intelectos e ideas que te van a ayudar a ti a transformar tu vida. Tú te conectas con el río de Edén, que le llaman en la Cábala. Y lo que ocurre es que ese río de Edén va bajando por esta Sefirot, baja de Keter, que es la unión de lo femenino y lo masculino. Es como una olla hirviendo. Y eso es como todo el universo visto así como, si uno hiciera un zoom, como que todo el universo sería eso. Y eso es como el uno acá en el plano físico. Entonces tenemos esa olla hirviendo que se divide en dos esencias, en la luz y en la luz y en la fuerza que lo contiene. Y esa fuerza que lo contiene es la columna de la restricción, que está Binah, Geburah y Jod. La del centro es la columna del equilibrio, donde se equilibran estas dos fuerzas. Y esta es la columna de como la misericordia. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es como el equilibrio que tenemos que tener en nuestras vidas, como si estuviéramos andando en bicicleta. Porque nuestra vida se equilibra desde el lado de Gesed, que representa como la luz, lo misericordioso, lo bueno, todo aquello que nos gusta. Estar calentito en la cama, recibir alimentos, sentirnos bien con nosotros mismos, todo eso es Gesed. Y por el otro lado está Geburah, que es la fuerza y la restricción. Entonces, por ejemplo, cuando Gesed está inmaduro, puede sufrir de bondad. Y eso sí se puede ver en ciertos tipos de personalidad. En cambio, si la persona es como por así decirlo, un alma más cercana a la columna de Geburah, va a ser una persona que va a ser como más categórica, va a ser como más juiciosa, pero todos esos son aspectos inmaduros de Geburah. Y por eso es importante, porque casi todos tendemos a caer un poco en Geburah. Y eso hace que el río de Edén que les contaba, que es un río de intelectos, son las respuestas que necesitas tú para cambiar tu vida en los aspectos que te está apretando el zapato. A través de desbloquear Geburah, se produce la transformación acá en Tiferet, que es la belleza, es la armonía, es el equilibrio, es el equilibrio entre la forma y la sustancia que producen algo bello. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico para poder aterrizar esto. Una, no es lo mismo, por ejemplo, ir a tu trabajo todos los días y hacerlo porque lo tienes que hacer, versus que vas a tu trabajo pero vas con un sentido, con una visión, con algo que vibra en ti y que tú quieres entregar para mejorar este mundo, para embellecer este mundo, para embellecer Malkut, que es el reino, que es nuestro cuerpo y al mismo tiempo es este planeta. Cuando tú vas con el deseo de embellecer, mejorar algo, ayudar a alguien, y realmente lo deseas con ganas, estás teniendo un Geburah maduro, porque estás teniendo los deseos correctos. Estás teniendo un deseo que está en equilibrio con el sentido de la creación. Porque si tú piensas en Dios se empieza a multiplicar en mundos infinitos por querer propagar la luz. Cuando se une el espermio con el óvulo, se genera primero una célula y esas células se empiezan a dividir, se dividen. Y la fuerza de la división es la fuerza de Geburah.
pero divide con un sentido divino de propagar la luz a través de todo este teatro que es la vida. Es algo así. Voy a avanzar acerca de la transformación. Bueno, resulta que entre aquello que nosotros pensamos, aquello que nosotros vemos, aquello que nosotros deseamos, el espejo de la mente, aquel lugar, el espejo de la mente es la conciencia. Detrás de ese espejo está el yo. El yo es tu conciencia y es el espejo, pero es un espejo que no refleja. Es el espejo donde tú ves, pero ves hacia afuera, pero siempre teñido por la edificación que es tu, tu ego y tu ego que forma tu emoción y tu cuerpo físico. O sea, estarían estos tres mundos conectados. O sea, esta conciencia, esta emoción formada por un ego que es precisamente eso lo que nosotros tenemos que cambiar, porque el ego, ¿qué es el ego? El ego es aquello con lo que yo me identifico. Entonces, si yo me estoy identificando con algo que realmente no soy yo, que no vibra conmigo, sino que es una construcción que también ha sido como moldeada también como por el entorno y también por la sociedad, porque también se produce como ese tire y afloje. Eh, es precisamente ese ego y esas identificaciones que están sujetas a mi autoestima, porque la autoestima generalmente de las personas está ligada ¿a qué? Al ego, al ego, todo aquello que yo considero bueno y todo lo que yo considero malo. Y es precisamente esas creencias son las que construyen mi mundo, el mundo que yo veo, porque todos vemos un mundo diferente. Yo cuando salgo a la calle, por ejemplo, y escucho, no sé, de repente escucho música, música alegre, de repente escucho una música así como más tranquila o más melancólica. Y es muy interesante como el poder que tiene la música en las emociones. Y eso también nos va demostrando un poco de que aquello que sentimos, que a veces nosotros nos tomamos muy en serio, nuestras emociones, sin cuestionar también qué parte de la responsabilidad tengo yo respecto a esa emoción. Hablando de transformación de nuestras vidas, de transformar la perspectiva. A veces solemos también tomar un poco de perspectivas un poco víctimas. Y eso también es bueno cambiarlo. Hay un periodo en el que sí, que uno la sufre, le duele, pasa por todo el periodo del duelo. Pero llega un punto en el que uno también tiene que observar eso y tratar de tomar responsabilidad. Tratar de tomar un poco de responsabilidad viendo la situación objetivamente y decir, ¿qué puedo aprender yo de esta situación imaginando que no soy yo, que es otra persona? Y de ahí yo voy a sacar las enseñanzas necesarias para cambiar mi perspectiva. Y ese cambio de perspectiva después va a hacer que yo viva en una vida mucho más tranquila y acorde a lo que yo quiero experimentar. Entonces, esta imagen que se está mostrando representa algo que acá nosotros tenemos en el cerebro. Esta parte central del cerebro, esa, ese es el cerebro reptiliano que tenemos nosotros. Yo digo nosotros, pero en realidad es nuestro cuerpo, porque en realidad nosotros somos conciencias que tienen un cuerpo. También somos el cuerpo, pero el cuerpo también es una ilusión, porque vive y después muere. Y bueno, al menos yo, yo creo que la conciencia tiene un origen metafísico y que después la vida sigue. Al menos yo tengo esa concepción.
Por eso yo lo afirmo así, pero alguien también puede creer lo contrario y también está bien. Porque así es como yo edifico mi mundo y así es como yo también salgo al mundo. Salgo al mundo dejando de cuestionar cosas que en realidad para mí sí tienen sentido, a través de la meditación también. Uno de repente también logra llegar a estados y recibir ciertos intelectos que te ayudan como a ver el mundo de otra forma. Pero para lograr eso hay que conocer esas 10 esencias. Hay que conocer esas 10 esencias. Y eso es algo que tú has estado haciendo toda la vida. Toda la vida tú has estado conociendo esas 10 esencias. Es solo que no tienes estas vasijas para ordenarlas en tu cabeza y decodificar las mismas relaciones que te explican acá en el árbol de la vida, de cómo se relaciona, por ejemplo, la misericordia con Geburah. De qué pasa, por ejemplo, cuando una persona va a hacer un cambio drástico en su vida, o un cambio significativo para el ego. Generalmente esa persona o se enferma, o le empiezan a pasar cosas, y eso es la resistencia de tu propio ego. Entonces nosotros no tenemos que salir a pelear con la persona que tengo enfrente, ya sea que estoy en un conflicto con alguien. Por ejemplo, tengo un amigo, tengo un amigo que tiene problemas con el jefe. El jefe lo trata muy mal, muy mal. Y sí, es jodido cuando pasa, es jodido. Pero nosotros tendemos a tomar decisiones a partir de las decisiones que hemos visto a lo largo de nuestras vidas, y a veces eso hace que sigamos cometiendo los mismos errores que han cometido otras personas. En vez de ir al entendimiento y poder revelar la solución que está oculta detrás de esa situación y cómo se liga eso con tu evolución espiritual y personal. Detrás de todo lo que te pasa es porque hay un desequilibrio en tu árbol de la vida. Por ejemplo, personas que son extremadamente misericordiosas, generalmente siempre se van a encontrar con personas que tienen un Geburah también desbordado, porque así es como se equilibra el árbol de la vida. Y estas personas que son muy misericordiosas van a ser agredidas por este gallo que es muy, ya sea verbalmente o no sé. ¿Y qué pasa ahí? Es que eso le va a seguir ocurriendo a ambos. Ambos van a seguir teniendo esos mismos encontrones hasta que ambos regulen sus tendencias, por ejemplo, a ser muy daditivo o muy restrictivo y muy, muy enjuiciador. Les contaba entonces que esta inteligencia que está acá al medio, ese es nuestro cerebro reptiliano. Y cuando nosotros estamos bajo estrés, estamos bajo el miedo, bajo la incertidumbre, cuando ocurre eso, nuestra parte más primitiva, nuestra inteligencia más primitiva que todavía descansa en nuestro cuerpo, agarra el control y uno empieza a ponerse en modo blanco y negro, bueno o malo. Uno se empieza a bloquear también. Te ocurren todo ese tipo de cosas. ¿Y por qué ocurre? Porque nosotros estamos recibiendo información de afuera. Información. Información significa que algo entra y te forma. ¿Y qué te forma? Forma tu emoción. Entonces, respecto a eso, nosotros tenemos que aprender también a cerrar. Nosotros tenemos un tercer ojo, pero también tenemos una tercera boca, o sea, una segunda boca, que es la boca que se alimenta del conocimiento y de los intelectos. Y ahí hay que aprender a abrir y cerrar esa boca y seleccionar los alimentos de los cuales nos estamos alimentando. Porque si nosotros ponemos las noticias y vemos esa selección de noticias, que generalmente tienen que ver con asalto, porque el instinto de supervivencia que está acá
nuestro nos dice, ah, no, tenemos que ver eso, porque si no vemos eso, vamos a salir y nos va a pasar algo malo. Nuestro mismo instinto de supervivencia nos hace que caigamos en un loop de una vibración muy baja, de salir con miedo, no salir con energía, con positividad. Todas esas noticias lo que hacen es que empecemos a centrar nuestra atención en el lado negro de, del Tao, de este símbolo de, no sé si lo han visto, el típico símbolo donde el pez negro persigue al blanco y así gira la rueda, y así. Entonces nuestra perspectiva se empieza a centrar solo en eso. ¿Por qué? Porque empezamos a generar todo un escenario emocional y de creencias, y esas creencias, miren, cuando un intelecto se une con una emoción, y el corazón dice, yo creo en eso es ya algo que tiene vida propia. Y por eso hay pensamientos que de repente te persiguen. Por ejemplo, pensamientos, no sé, de que me puede pasar algo, etcétera. Pensamientos negativos. O todo tipo de pensamientos. De repente pensamientos también hay con el tema de la expectativa, del que dirán y todo eso. Y todos esos son nuestros ángeles y demonios que hemos creado nosotros mismos. Es nuestra propia influencia astral que nosotros mantenemos viva en nuestro cielo, porque son creencias que viven en nuestro cielo. ¿Y nuestro cielo dónde está? Acá, en la cabeza. En la cabeza. Y ahí tenemos a todos nuestros ángeles y demonios, los ángeles caídos, que forman nuestra emoción y nos hacen vivir una realidad que no existe. O sea, yo salgo a la calle escuchando mi música alegre, voy a comprar el pan, saludo a la gente, y de repente la gente así como que también me empieza a sonreír y se empieza a contagiar. Si nosotros tenemos neuronas de espejo, las neuronas espejo lo que hacen, si uno no tiene neuronas espejo, no hay empatía. Y es por algo que tenemos neuronas espejo. ¿Verdad? Nosotros somos dioses de esta comunidad de células que puede tener universos hacia adentro, así como, no sé si han visto Men in Black, puede tener universos hacia adentro infinitos. O sea, si uno agarra un microscopio, uno puede avanzar, 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 y uno va viendo unos micromundos. Y es precisamente eso es lo que es esta existencia, es un ascensor de energía que se mueve por estas formas, y nosotros tenemos esta forma humana, y la forma de ir evolucionando es trabajar algo que está vivo. Y eso que está vivo está acá en nuestra emoción. La emoción es lo que hay que trabajar. Hay que fortificarse en la emoción. Fortificarse en la emoción significa trabajarla, significa meditar. Cuando ustedes meditan, ¿saben lo que están haciendo? Están anulando el juicio, están anulando la restricción y se están conectando directamente con la luz. Pero tienen que hacerlo sabiendo eso, porque si no, no tiene efecto. El conocimiento abre mundos emocionales dentro de ti. Si alguien te echa una maldición, esa maldición no va a tener efecto a menos que tú creas en eso, porque ya creaste una creencia. Y esa creencia hace que tu emoción se forme, y la emoción es lo que está en contacto con el cuerpo físico. Esa es la conexión. O sea, sabiendo esto, nosotros podemos ir transformando nuestra perspectiva y nuestro mundo. Acá, la torre. Esta es la carta de la torre. En francés se llama la mansión de Dios. No sé si... Lo que representa esta carta es el cambio de perspectiva. ¿Por qué? Esta edificación, esta edificación es una creencia. Y lo que bota este fuego, este es el fuego de Geburá. Este es el fuego de Geburá. Es el fuego de Geburá que le saca la corona a esta creencia y deja de reinar en tu emoción. Eso es lo que representa esta carta. Entonces, nosotros tenemos todo la mitología de la princesa, el castillo y el dragón, ¿no es cierto? De la princesa que está atrapada en la torre y
vigilada por un dragón. Esa princesa lo que es no es tu emoción, es tu conciencia. Es tu conciencia atrapada en una creencia y viendo el mundo a través de esa torre. Esa conciencia, o sea, esa mujer arriba de la torre es tu conciencia viendo el mundo a través de esa torre. Y esa torre hace que tú veas el mundo de una forma diferente. Y a veces esa forma puede ser dañina para ti, para tu emoción y para tu evolución. Entonces, ese dragón lo que representa ese dragón es tu instinto primitivo, que se llama Yetzer Hara, que solo quiere para sí mismo, para su propio beneficio y para su propio ego. O sea, en base a toda esta mitología, o sea, al conocimiento de la Kabbalah, lo que sería el Ra, que el Ra significa el mal, es la inclinación al deseo egoísta. Y esa inclinación al deseo egoísta es el dragón que protege esas creencias que no te dejan evolucionar, esas creencias que te dicen no puedo, etcétera. O sea, por ejemplo, no sé, quiero tener mejor salud y hay una creencia ahí que dice no puedo y no, y te dan en las rodillas y etcétera. Y sí, pues, es más rico quedarse sentado y acostado. Pero resulta que yo rompo esas creencias y digo, no, ¿sabéis qué? Voy a salir. Y cada vez que uno corre el límite y lo corre para el bien, corre el límite, corre el cerco hacia el yo puedo, eso se escribe en tus huesos. Hay un video que demuestra, o sea, que salía que había un corredor que superó la velocidad más rápida del mundo. Y después de él, todos pudieron empezar a hacerlo. Todos pudieron empezar a hacerlo. Porque muchas veces las limitaciones no son del cuerpo físico. Porque nosotros tenemos miren, es mi perspectiva, pero nosotros tenemos una luz adentro, tenemos una luz perfecta, queriendo manifestarse a través de este cuerpo y queriendo manifestar cosas maravillosas para este mundo. Nosotros no tenemos por qué seguir viviendo el mundo como nos plantea el sistema. Nosotros podemos vivir el mundo como nosotros queramos. Y de eso se trata, tomar tu libertad, ver qué es lo que depende de eso, o sea, qué te distancia de eso y ejercerla. Ese es mi pensamiento. Por eso sale este caballero que va a destruir ese dragón, que son todos los instintos que son más primitivos. Es el cerebro reptiliano, el cerebro reptil, que es también el que hizo que este cuerpo físico llegara a esta evolución, o sea, a este año, a estos años. O sea, a que haya evolucionado y ya. No luchar. Y eso es lo que quiero, para finalizar, especificar en esa carta. Que no es luchar contra el dragón. No es luchar contra tus deseos y con tu instinto y pegarle, apalearlo y maltratarte. Porque eso también eres tú. Es tratarlo con cariño. Este es el ejemplo. Esta carta, que se llama La Fuerza, y la fuerza representa a Geburá, por eso también ahí está como la conexión de todo. Geburá es la fuerza, pero ¿cómo se llama? Este leoncito es nuestra emoción, es la inteligencia de nuestra emoción, que ya está domada, ya está domada, pero está domada por el entendimiento, por la misericordia, por tratarte bien y también tratarte con misericordia, de que a veces sí, los cambios son difíciles. Vamos paso a pasito. A veces uno quiere subir el Everest de una vez, pero oye, subamos el Santa Lucía primero. Subamos el Santa Lucía, San Cristóbal, así, po. Y de eso se trata. A mí me gustaría finalizar ahí. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Creo que nos diste una estupenda información.
acerca del mundo de la transformación. O sea, espero que se haya entendido algo. Yo de repente no sé si voy muy rápido, muy lento. Ahí como que de repente me falta más orden. No, estaba bien. ¿Sí? Era abundante la información. Aquí tenemos a Fue Magdalena. con cariño. Magdalena. Fue con cariño. Sí. Las creencias limitantes, entonces, yo lo veo así, ¿Ya? serían también nuestros leoncitos, que tampoco me refiero a que se habla mucho de las creencias limitantes, como que Sí. son malas, que hay que sacarlas, y quizá, y yo lo he tratado de hacer y muchas veces no resulta. Entonces quizá esas creencias limitantes son los leoncitos. No sé si por ahí va no sé si lo entendí bien. El tema de las creencias limitantes, por ejemplo, detrás de un no puedo, también hay un dragoncito que no le gusta el cambio y siempre prefiere como estar más pasivo, como que tender a no esforzarse, porque eso requiere una inversión de energía. Y de repente puede que ese dragoncito esté reforzando como esa edificación, esa creencia, ese no puedo. También puede que hayan otras creencias que tienen que ver con tu desarrollo, o sea, tu historia de vida. De que muchas veces la crianza o aquellas ideas que nosotros nos hicimos acerca de nosotros mismos, eso también nos va diciendo por la vida qué podemos y qué no podemos hacer. Y es un poco ir hacia a esas creencias las que están reforzando tú no puedo. Y que al final hace que no lo hagas. No sé si se entiende. Porque eso es lo que uno ve afuera, es como el yo no haciéndolo. Pero por dentro está todo esto, de por qué no lo estoy haciendo. ¿Qué cosas me están diciendo tú no puedes? O no seas así, o no vas a tener la inteligencia de hacerlo, o no vas a tener la energía, o solo ciertas personas pueden hacerlo. Solo los genios pueden. ¿Por qué? ¿Qué es eso de los genios? Oye, sí, hay que dejar la mente volar. Tenemos que, miren, algo que no alcancé a explicar. Ah, bueno. Arriba hay las primeras tres sefirot representan la corona. Cuando se desarrollan esas tres sefirá, se logran mayores entendimientos y se logra desarrollar más sabiduría. Porque nosotros nos han alimentado desde pequeños, nos llenan la cabeza de información, nos llenan de información. Tú vas al colegio, te sobrealimentan, te sobrealimentan. Es un poco esto como una obesidad así mental que no permite hacerte preguntas. Tú solo recibes, no te haces preguntas. Finalmente hay que entender que nuestras creencias son nuestra historia, son nuestra identidad, entonces hay que tratarlas con cariño, creo yo. O sea, todo. Afecta a todo. Sí. Muchas gracias. Gracias. Es que pues nosotros somos un camino de libertad y la herramienta que tenemos para liberarnos, obviamente, de aspectos que son internos, porque ninguno de nosotros está en una cárcel, pero todos buscamos la libertad. Entonces, esa cárcel es interior y tiene todo que ver con nosotros mismos. Y Pedro dice claramente que en donde estamos atrapados es en nuestros sistemas de creencia. De manera que a lo que tenemos que renunciar, lo dejo como pregunta, pero yo diría que sí, pero tenemos es que renunciar a nuestras creencias, a esas creencias que nos limitan. Y finalmente tendría uno mismo que escoger por ahí una sola que le permita sostenerse, digamos, en este mundo, pero
casi que el desafío sería, pregunto también, vivir sin creencias, o sea, sin estar sujeto a ningún tipo de creencias, ni religiosas, ni políticas, de ninguna índole. ¿Cómo sería un ser humano que logre prescindir de absolutamente todas sus creencias? Probablemente de eso se trate la libertad interior. Y renunciar sería Muy de acuerdo. eso y nada más que eso. Soltar, ir soltando las creencias una por una, todas, absolutamente todas. Esto puede sonar un poco irreverente, pero pues me surge esa inquietud. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que dijiste. O sea, muy en sintonía con lo mismo. De hecho, esta semana estuve pensando un poco el significado de comer del árbol del conocimiento y comer del árbol de la vida. Y es precisamente lo que acabas de decir. Hay que comer del árbol de la vida, del presente. Salir a caminar sin creencias. Olvidarte de que alguien te puede hacer daño. Pensando que el mundo es perfecto, no sé. Sintiendo la armonía del universo. En el mundo que tú quieras vivir, eres totalmente libre. Y eso te va a hacer bien a ti, a tu cuerpo, a tu mente, a todo. Vaya a andar en otra onda. ¿Por qué tienes que estar, por qué tienes que estar tú en la misma sintonía que lo que te muestra la televisión? De que, ay, que el fuego, que el asalto, que los portonazos, oh, qué terrible, ¿no? ¿Qué saco yo estando hundiéndome con eso? Ese chaleco de plomo se lo pone uno solo. Y tu emoción se hunde también contigo. ¿Qué papel cree que juega en correr el cerco de las creencias la meditación? ¿Qué papel juega la meditación en ese correr el cerco de las creencias? Bueno, primero, del punto de vista como físico, o sea, de nuestro Malkut, de nuestro reino, que es nuestro cuerpo, eh, cuando nosotros meditamos, precisamente, lo que se puede ver en los rayos, o sea, en estos escáneres que son en 3 dimensiones, se ve el cerebro brillando. Al contrario que, y eso es precisamente porque no está comiendo el árbol del conocimiento, no está encerrada acá, porque el miedo es lo que te encierra acá. Cuando tú estás en miedo, estás acá, en modo supervivencia. Entonces, todo este domo informático que está sobre nosotros, que me refiero a los medios de comunicación, y ahora a través del celular también te llegan por delivery y también personalizado a tu propia personalidad. En serio, sí. Esto está pasando ahora, sí. La realidad supera la ficción. Bueno, en fin, eso te mantiene acá. Entonces, la meditación, ¿qué es lo que hace? Que podamos habitar en todo este jardín, que es el neocórtex. Y el neocórtex es nuestra parte más evolucionada. Cuando estamos en el neocórtex, nosotros estamos en estados de paz. Y cuando estamos en estado de paz, al contrario de lo que piensa la gente, que la paz no es sentir nada. Tú cuando sientes paz, te sientes seguro, te sientes que no te va a pasar nada, que está todo bien. Pero es sacar un poco la basura de la cabeza, dejar de pensar en los problemas y darnos tiempo también de comer del árbol de la vida. La meditación hace que podamos estar en paz, que podamos estar en paz, y la paz nos permite ver, contemplar. Si antes, por ejemplo, nosotros estábamos pegados al negro, ahora vamos a poder ver el negro y el blanco. Vamos a poder ver los grises, vamos a poder ver las oportunidades, vamos a poder anticiparnos. La paz te permite tranquilidad, y la tranquilidad es lo mejor que tú puedes hacer para pensar bien las cosas, para sentir bien. Cuando tú estás en paz,
hay una sensación como de unidad y coherencia entre la mente, la emoción y el cuerpo. Y es un poco eso que tenemos que cultivar. A través de la paz uno puede tener más autocontrol. Y eso te lo da la meditación. Primero la mente en blanco y poner toda la atención en la respiración. Yo a eso le agrego de que lo que estoy respirando es la esencia de Dios. Yo le agrego eso. Y lo entiendo porque todos somos átomos. O sea, todo el universo está construido de átomos. Y esos átomos son las chispas de Dios que están envueltas por una fuerza que se llama Binah, que es la columna de la restricción, y generan todos estos átomos que también tú vas más al centro y hay un filamento vibrando. Y que le da la vibración de acuerdo a la vibración, como que se generan las diferentes como partículas y así. Se van generando mundos hasta el infinito. Y cuando y también está lo opuesto, a eso es lo que iba, que siempre está lo opuesto. Si uno ve algo malo, hay algo opuesto que también es maravilloso. O sea, ya el hecho de ver algo malo, uno puede ver algo eso en un estado perfecto. Esa es la habilidad, de en lo malo buscar la perfección. Y ¿Cómo cultivar la inteligencia espiritual? Hay un camino o método desde la tradición de la Cábala para cultivar este tipo de inteligencia. Sí. Pero más que inteligencia espiritual, es inteligencia emocional. La cábala, el concepto de la cábala es que el espíritu y el alma es básicamente la emoción. Nuestra emoción esa emoción que nosotros sentimos es nuestra alma. Y cuando el alma está entera, que le llaman, cuando está entera, uno siente resplandor, o sea, siente el corazón hinchado, se siente casi así como cubierto como, como por un aura, así como un manto cálido, no sé. Pero el tema es que ahí se trabajan los 49 escalones para llegar a Binah, que en Kaf me imagino que es el equivalente a la Divina Madre. Y esos 49 escalones se forman de la siguiente forma. El tema es que dentro de cada una de estas sefirot hay dentro un árbol de la vida. Por ejemplo, nosotros, lo que vendríamos a ser de este árbol sería Malkut. Malkut es nuestro cuerpo físico. Y dentro de Malkut hay un árbol de la vida. Y ahí ese árbol de la vida te representa los tres mundos: el mundo mental, emocional y físico, que sería Asiya, Yetzira y Atzilut. En realidad son cuatro, que también está Bria, pero ese es como un mundo intermedio, que es el mundo de la creación, el mundo de la transformación, que es precisamente los mundos que hoy día tratamos, el tema, Geset, Geburah y Tiferet. Parte por mirar nuestro verdadero yo, y nuestro verdadero yo es que nosotros somos una chispa de luz, somos una conciencia, somos una inteligencia creadora que tiene que palpitar y tiene que arder por crear cosas maravillosas en este mundo, o vivir en armonía con los demás, o algo positivo, que vibre con la esencia del creador, la esencia de la creación. La esencia de la creación es propagar la luz. Eso hay que hacer. Hay que vivir en armonía con eso a través de tu trabajo. Y no quiere decir que no tenga que ver nada, no quiere decir que no tenga nada espiritual ni ningún propósito, porque nosotros tenemos la ilusión de separación con lo que está afuera, pero si todos somos átomos, sí, somos un sistema, pero estamos en un sistema que está en directo contacto con el todo. Entonces de eso se trata, como empezar a comer más del árbol de la vida. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos muy buenas noches.